Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker. Hoy hablaremos sobre los desafíos éticos que surgen a la medida que evolucionan las tecnologías. Para eso tenemos a la doctora Gemma Galdón Clavel, una voz líder en ética tecnológica y responsabilidad algorítmica. A través de auditorías de algoritmos, ha sido reconocida en 2023 por la Forbes como una de las 23 personas que se destacan por su visión y trabajo hacia un futuro más prometedor. Es fundadora y CEO de Éticas Consulting, donde es responsable de liderar la gestión, dirección estratégica y ejecución de la visión de éticas. Su experiencia multidisciplinaria en el impacto social, ético y legal de la tecnología intensiva en datos le permitió a ella y a su equipo diseñar e implementar soluciones prácticas para los desafíos de protección de datos, ética y riesgo en inteligencia artificial. Ella concibió y diseñó la tecnología Algorithmic Audit Framework, que ahora sirve como base para el producto estrella de éticas, el Algorithmic Bias Tracker. Bajo el liderazgo de Galdón Clavel, Éticas ha forjado el desarrollo de un nuevo mercado en ética digital e inteligencia artificial confiable, alcanzando todos los verticales, incluyendo servicios sociales, atención médica, finanzas, gobierno, educación, ciberseguridad y más. También se desempeña como asesora de ética tecnológica en instituciones públicas y privadas internacionales y españolas. Es una oradora destacada y colaboradora de medios con la misión de cambiar la forma en que pensamos sobre la promesa de la tecnología. Hola Gemma, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, una hora tan buena de hablar contigo de estos desafíos, ¿no? Porque se habla mucho y ahora está de moda un poco hablar de inteligencia artificial y cómo generacional principalmente, ¿no? Pero bueno, empezamos. Antes de nada, ¿no? ¿Qué es ética en el mundo digital? ¿Qué marca la diferencia entre lo que sabemos de ética en el mundo analógico, por así decir, y el mundo digital? Pues en realidad no hay tantas diferencias. Yo creo que ética en el mundo digital es una forma de abrir el foco. Ocurre una cosa muy poco habitual en el desarrollo tecnológico reciente, que es que hemos permitido un desarrollo tecnológico sin ningún tipo de control, regulación ni supervisión. Con lo cual nos hemos encontrado con desarrollos tecnológicos que muchas veces generan mucha alarma ciudadana e incluso daños por la forma como funcionan, por el impacto que tienen sobre el mundo laboral, etc. Con lo cual, cuando nos hemos encontrado con que ese avance tecnológico se ha desarrollado sin ningún tipo de control, hemos buscado formas de abordar a la comprensión del fenómeno tecnológico. Y hemos elegido la ética como podríamos haber elegido cualquier otra cosa. Creo que hablar de ética de la tecnología en parte es un reflejo del fracaso en regular la tecnología y asegurar que la tecnología proteja a las personas. Si hubiéramos creado el mismo nivel de obligaciones y de precaución en la tecnología que implementamos en todo lo demás, no estaríamos hablando de ética tecnológica. Es el reflejo de un fracaso, creo. ¿Crees que esto es, desde tu punto de vista, en el escenario actual, cómo estamos con eso en términos de impulsar ahí justamente esta preocupación con la ética? ¿La gente tiene conciencia de esto? ¿O se está olvidando o se está empezando a discutir este tema? Creo que hay mucha conciencia de que están pasando cosas alrededor de la tecnología que son anómalas. Hay mucha inquietud, pero también hay un debate público muy secuestrado por las promesas de la industria. En tecnología hablamos de un fenómeno que se llama la ley de Amara, que es la tendencia a sobredimensionar los impactos futuros hipotéticos de la tecnología e infravalorar los impactos inmediatos. Entonces, mientras hablamos de los robots, de la inteligencia artificial general, de la capacidad de una guerra entre humanos y robots, mientras nos preocupamos de si los robots tienen que tener derechos cuando no existen, no sabemos lo que es un robot, nos olvidamos de los impactos actuales, que es que las mujeres estemos discriminadas cuando vamos a pedir un crédito bancario porque estamos infrarrepresentadas en las bases de datos,
que los sistemas de chat como ChatGPT siempre pongan que los médicos son hombres y las enfermeras son mujeres y reproduzcan las dinámicas de género, que las tecnologías de reconocimiento facial discriminen a todo lo que no sean rostros blancos masculinos, tomas de decisiones, sistemas tecnológicos que toman decisiones y que toman malas decisiones sin que las personas afectadas tengan ninguna capacidad de apelar esa decisión, ¿no? Pues que te quedes fuera de una prestación de desempleo o de cualquier tipo de apoyo público, con lo cual todos los impactos inmediatos actuales que estamos viendo de la tecnología no los abordamos y el debate está secuestrado constantemente con ese futuro entre utópico y distópico que nos va a traer la tecnología. Con lo cual yo creo que hay mucha preocupación por la ética tecnológica, pero está muy misplaced y no sabemos muy bien dónde poner el foco, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa realmente? No tenemos ni idea. Entonces, uno de los problemas que tenemos las personas que trabajamos en esta ética de la tecnología, en esa voluntad de generar tecnología que sea lo más puntera posible, pero que también que proteja a las personas, nuestra responsabilidad es decir, el foco es este. Y lo importante ahora mismo es entender, mejorar la comprensión social de lo que es realmente la tecnología, o sea, dejar de pensar en robots y empezar a pensar en sistemas estadísticos, algorítmicos, qué es lo que está funcionando actualmente, y empezar a legislar y a regular esos sistemas realmente existentes en lugar de ese futuro utópico, distópico de robots con inteligencia artificial general. Con lo cual yo sí creo que hay una preocupación, pero como es una preocupación muy genérica, es muy difícil a veces aterrizarla en cosas concretas. Nos falta concreción en el debate. Y el liderazgo de esta discusión, cuando hablas de nosotros, ¿no? Tenemos que regular, tenemos que mirar eso. ¿Quiénes somos nosotros exactamente? ¿O quién debería tener el liderazgo de eso? ¿Es la iniciativa privada, nosotros como ciudadanos, gobiernos, empresas? ¿Dónde está la responsabilidad? Pues un poco entre todos. Creo que la respuesta la vamos a generar entre todos, pero creo que la responsabilidad no la tenemos todos por igual. Creo que hay una tendencia en el debate tecnológico a sobrecargar al individuo de responsabilidad, como si tuviéramos más conocimientos técnicos nos podríamos proteger mejor. Y eso es injusto. Cuando yo voy a una farmacia, nadie me pide la licenciatura de química para asegurar que lo que compro no me va a hacer daño, ¿no? Hay un mecanismo para asegurar que cuando compro un medicamento, ese medicamento me hace bien. En cambio, en tecnología asumimos que el problema es del individuo y que si no tienes una licenciatura en Computer Science, pues es tu problema. Y creo que eso es muy injusto. Porque, insisto, en ningún otro ámbito hacemos lo mismo, ¿no? En todos los ámbitos hay sistemas de protección. Cuando tú vas a comprar una casa, hay unos papeles que aseguran que la casa se ha construido bien. No tienes que ir tú a comprobar si la casa se ha construido bien. Cuando vas a comprar mobiliario, la silla en la que estoy sentada ha tenido que demostrar que aguanta el peso de una persona, ¿no? Todo lo que nos rodea ha pasado procesos de estándares, de certificaciones y de control, menos la tecnología. Con lo cual, quien está fracasando aquí es la sociedad en general. No hemos sido capaces de someter la tecnología a los principios básicos de la democracia. La democracia se basa en proteger. En democracia toda innovación es bienvenida, impulsada y propulsada, pero también se le exige a la innovación que mitigue sus impactos negativos, ¿no? La medicina, por ejemplo, hace un siglo se ponían vacunas sin ensayos clínicos. Con el COVID nadie nos hubiéramos puesto una vacuna que no hubiera pasado un ensayo clínico. Nadie se plantea que sea positivo que una vacuna, para llegar antes al mercado, no haga lo que tiene que hacer para asegurar la seguridad de las personas, ¿no? Todo lo que nos rodea está hecho para asegurar la seguridad y la protección de las personas, menos la tecnología. Hemos permitido un espacio de impunidad en el desarrollo tecnológico que nos ha llevado al momento actual. Con lo cual, ¿de quién es la responsabilidad? Creo que hay una responsabilidad muy importante del sector privado y creo que hay una responsabilidad muy importante del sector público. Hay un filósofo español, Daniel Inriarty, que dice que el Parlamento es el espacio de anticipación estratégica de los problemas sociales. En tecnología, los parlamentos no son espacio de anticipación estratégica, por desgracia. Son espacios de reproducción acrítica
de los comunicados de prensa de la industria. Creo que la industria tiene que aprender a jugar, a seguir las normas del juego, y creo que el espacio público tiene que asegurar que eso sea así. Para mí la gran responsabilidad está en los actores públicos y privados, pero nunca en el individuo, en la persona que al final se descarga una app y no tiene por qué ser experta en aplicaciones para tener la seguridad de que lo que se está descargando no tiene ni patrones ocultos, ni está diseñado para jugar con la química de su cerebro para generar adicción, ni está fabricado para tener ningún tipo de respuesta psicológica que no podamos controlar, ni está creado para generar burbujas informativas, ni para generar desinformación. O sea, todo esto debería estar protegido por un proceso de certificación y de control del desarrollo tecnológico y de la innovación. O sea, para nada es un problema tecnológico, sino un problema social, ¿no? Me parece. Y hablando de este tema, porque estamos hablando de personas al final, ética es un tema también, aunque no estemos hablando de tecnología. Ética es un tema también que es un conjunto, ¿no?, de normas aceptables por un determinado grupo de personas. Pero la ética puede cambiar, ¿no?, en algunos sitios. Un ejemplo, solamente la poligamia, por ejemplo, ¿no?, que en un sitio se puede por religión y en otros sitios es un crimen, ¿no?, hacerlo. ¿Cómo? Porque al final la inteligencia artificial es programada y recibe información de datos, y estos datos vienen de lo que ya ha ocurrido y leyes, lo que existe. Y en este caso, ¿cómo funciona? Porque ¿quién va a entrenar correctamente y desde qué punto de vista ético las inteligencias artificiales, por ejemplo? Ese es el problema de hablar de ética. Es un concepto tan abstracto que nadie sabe cómo aterrizarlo, y el reto que tenemos ahora mismo precisamente es aterrizarlo. ¿Cuál es la regulación que hace que la inteligencia artificial sea ética y responsable? Y eso es un debate social, es decir, que la forma de hacer que los coches, por ejemplo, para poner un ejemplo de otra innovación, ¿no?, el coche, los automóviles, hemos desarrollado a lo largo del tiempo mecanismos para mejorar su seguridad. Pues desde cinturones de seguridad a limitadores de velocidad, limitadores de emisiones. En las calles hemos puesto pasos de peatones, hemos puesto semáforos. Cada innovación lleva consigo en su desarrollo, si quiere convertirse en una innovación exitosa, una serie de herramientas, elementos que negocian y minimizan el impacto negativo de esa innovación. Entonces, como cuando sociedad decidimos que una innovación es útil, como la inteligencia artificial, tenemos que entender también cuál es su impacto negativo y cómo mitigamos ese impacto negativo. Ese es el momento actual. Estamos viendo que la inteligencia artificial nos aporta muchas cosas, pero también genera muchos problemas. ¿Cómo minimizamos, mitigamos esos problemas? Y esa es la forma de aterrizar la preocupación ética. Y evidentemente los valores pueden cambiar, pero asumimos, cuando creamos una norma, cuando decimos queremos que los coches sean seguros, entendemos que eso es un principio que tiene valor durante bastante tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, durante mucho tiempo vamos a tener sociedades, espero, que cuenten con que los desarrollos tecnológicos de cualquier tipo sean seguros. Con lo cual, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial no impacte de forma discriminatoria sobre la sociedad? Eso es un valor bastante universal y podemos esperar que dure mucho tiempo. ¿Cómo hacemos que eso se convierta en especificaciones técnicas? Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo pasamos? Tenemos una preocupación, queremos una inteligencia artificial responsable, no discriminatoria, transparente. Esos son los principios, como la seguridad en el automóvil. ¿Cómo traducimos eso en herramientas concretas? Yo siempre digo que en éticas lo que hacemos es desarrollar los cinturones de seguridad de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿cómo convertimos la preocupación genérica por la seguridad o por la transparencia o por la responsabilidad en algo concreto que está en las especificaciones técnicas del producto tecnológico, ¿no? En nuestro caso, el cinturón de seguridad es la auditoría de algoritmos. Cuando un sistema algorítmico ha sido auditado, eso asegura que ha habido un proceso de verificación de los inputs de datos y del modelo y de los outputs para asegurar que esa toma de decisiones es justa y está de acuerdo con lo que el sistema afirma realizar. Con lo cual, un algoritmo auditado es un algoritmo responsable y transparente.
es la forma como aterrizamos esos principios. Con lo cual yo creo que alrededor de la inteligencia artificial es verdad que hay cosas que son un poco diferentes, vemos cambios culturales, pues en el mundo árabe la concepción de la comunidad es mucho más importante que en el mundo anglosajón, el marco legal es mucho más comunitario que individualista. En Europa estamos un poco entre medio y tenemos un polo de presión muy importante de Estados Unidos que siempre se focaliza sobre el individuo. Es verdad que tenemos muchas diferencias, pero estamos de acuerdo incluso con esas diferencias que son significativas, pero estamos de acuerdo en que queremos sistemas técnicos que protejan a las personas, que sean transparentes, que sean responsables y que no discriminen. Pues ya que nos hemos puesto de acuerdo en eso, ¿cómo aterrizamos esos principios en especificaciones técnicas, en cambios concretos que hay que introducir en la tecnología para asegurar que esa tecnología realmente responda a esos principios, como el cinturón de seguridad o como los ensayos clínicos en las vacunas, ¿no? Son los mecanismos que construimos para hacer que la tecnología sea mejor realmente. Sí, y cuando hablamos de este tipo de impacto y la forma como se puede hacer la supervisión y hacer totalmente, evaluar, ¿no? Los algoritmos, las respuestas de los IAs, siempre por detrás de esto estamos hablando de humanos, ¿no? O sea, porque siempre habrá alguien que va a decir, bueno, esta palabra se puede o no se puede, depende del contexto, porque hay que entrenar la inteligencia. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que damos la vuelta y al final llegamos a la vuelta de humano-máquina y llegamos al humano nuevamente al final. Es así, ¿no? O esto tiene algún cambio, porque me parece que incluso el ChatGPT hay que tener gente por detrás mirando las palabras y diciendo, mira, esto puede, esto es malo, esto no es. Alguien tendrá que decir esto, ¿no? Totalmente, yo creo que una de las grandes confusiones que tenemos alrededor de la inteligencia artificial y que es una confusión muy fabricada es esa idea de los robots autónomos, ¿no? Capaces de pensar de forma independiente, autónoma, y eso no es así, lo estamos viendo con el gran fracaso de los coches autónomos, ¿no? No existe el coche autónomo, existe el coche altamente asistido, pero el coche autónomo, la generación de autonomía técnicamente no está resuelto, no sé si lo resolveremos en el futuro, pero no está resuelto, con lo cual al final siempre estamos hablando de sistemas sociotécnicos. Y en la base de muchos de los problemas que tenemos actualmente es que como hemos desarrollado un ámbito tecnológico ocupado casi exclusivamente por ingenieros, a quienes no se les enseña a entender el mundo, estamos constantemente desarrollando tecnologías donde le pedimos al ingeniero que codifique un mundo que no entiende. Entonces, evidentemente, las cosas van a salir mal. Y no es que el ingeniero no entienda el mundo porque es tonto. No entiende el mundo porque no se le ha formado para entender el mundo, porque desgraciadamente enseñamos tecnología e ingeniería de una forma muy separada de la experiencia humana. Y lo que está en el centro de la inteligencia artificial actual, lo que da potencia a la inteligencia artificial actual son los datos personales, son los datos de la humanidad, de procesos sociales. Si no entiendes los procesos sociales que alimentan tu algoritmo, no vas a poder desarrollar un buen algoritmo. Y eso es importantísimo decirlo. No puedes, si tu materia prima no la entiendes, no puedes manejarla. Y en la base de muchos de los problemas que tenemos ahora mismo con inteligencia artificial, que funciona mal, que toma malas decisiones, que es discriminatoria, parte de una base muy clara, que es esa no comprensión de cuáles son las dinámicas sociales que incorporan tu corpus de datos cuando lo incorporas como datos de entrenamiento. Con lo cual es muy importante entender que todo sistema técnico es un sistema sociotécnico. Si hay datos personales, el sistema no es técnico, es sociotécnico, con lo cual, para que funcione bien, hará falta incorporar a diferentes expertise, diferentes capacidades que aprendan a gestionar lo mejor de la comprensión social con lo mejor de la comprensión de las posibilidades tecnológicas. Pero evidentemente siempre hay humanos en todo el proceso y no nos olvidemos, la responsabilidad siempre es humana. Nuestros sistemas legales no ponen a un algoritmo en el banco de los acusados, porque sería absurdo. La responsabilidad siempre es humana. Y una de las ficciones también que rodean la inteligencia artificial es que si la decisión es de un sistema técnico, los humanos nos limpiamos las manos, y eso no es así. La responsabilidad siempre es de un humano, con lo cual no olvidar eso, que no separemos, no nos dejemos llevar por esa ciencia ficción
de la tecnología independiente del ser humano. La tecnología es muy dependiente del ser humano en todo su proceso de vida. Depende del ser humano en la generación de los datos de entrenamiento, depende del ser humano que crea las normas, las fórmulas matemáticas del modelo algorítmico, y depende de las personas que son las que gestionan el resultado algorítmico y que son las que reciben ese output algorítmico, con lo cual el humano está presente en todas las fases de funcionamiento del sistema técnico, aunque no sea visible. Sí, hablando así del tema sociotécnico, me parece que no tenemos profesionales con esta preparación todavía, ¿no? ¿Qué va a No, pasar pues entonces? es muy difícil y yo creo que una de las cosas buenas igual que puede hacer la inteligencia artificial es empezar a desmontar esa idea de las ciencias y las letras, ¿no? Las personas son de ciencias y de letras. En España, en Europa, esto es como muy importante. Ya de pequeño te preguntan, ¿tú eres de ciencias o de letras? Eso ya no existe. Todos son ciencias y todos son letras. Yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad, yo compartía piso con matemáticos. Y los matemáticos me decían, es que las matemáticas son letras. Y me costó muchísimo entender lo que decían. Pero es que precisamente hemos hecho una división muy artificial del conocimiento humano, que nos está haciendo mucho daño en nuestra capacidad de comprender los procesos sociotécnicos en toda su complejidad. Tenemos que empezar a dejar atrás esa forma dicotómica de ver el mundo, lo social y lo técnico, y entender que todo está continuamente relacionado. Pero es muy difícil ahora mismo encontrar a personas capaces de pensar de esa forma, incluso en éticas, que tenemos, yo creo, a las mejores personas con voluntad, con capacidad, y además con formación. Siempre buscamos a personas que tengan una formación mixta. Incluso dentro de éticas es muy difícil cuando le pedimos al equipo, pues tenéis que hacer eso juntos, ¿no? Pues vamos a juntar a la persona de metodología de ciencias sociales con el ingeniero. Y para ellos, colaborar es, tú haces el capítulo 1 y yo hago el capítulo 2. No, colaborar colaborar es hablar y desarrollar metodologías conjuntas. Y es muy difícil, porque todo nuestro sistema educativo está wired, está programado para separarnos en esa división totalmente artificial, con lo cual tenemos un problema muy grave, porque la forma como enseñamos a los futuros profesionales no encaja con lo que se van a encontrar, que son sistemas sociotécnicos. Sí, muy interesante eso, y porque al final la educación ha sido productizada, ¿no? Porque para producir mucha gente, muchos estudiantes, muchos profesionales, al final han tenido, no sé si han tenido el modelo, ¿no? De productizar la educación, o sea, esto es así, son paquetes y tú eliges qué paquete quieres, ¿no? Y al final, con esta mezcla toda de tecnología social, estamos hablando de cosas que hay que mezclar, no hay cómo hacerlo distinto. Muy interesante, Gemma. Hablando ahí, ¿no? del chat GPT, que está de moda, muy de moda. Yo he estado hablando con él, con chat, hace algunos días, y justamente me preparaba para esta charla nuestra y hablaba de ética con el chat GPT, y al final me parece que todavía está por muy neutro, ¿no? O sea, da respuestas correctas, pero tampoco tiene la respuesta también, ¿no? Entonces, no sé, me parece que incluso las personas que se basan en lo que oyen o que están oyendo de ChatGPT, aunque existan los avisos de que esto no es algo para consulta, ¿no? Puede generar mucha confusión. Sí, va a generar mucha confusión. Pero yo creo que hemos perdido muchísimo tiempo. Los últimos años, décadas, podríamos haber estado aprendiendo de lo que hace realmente la inteligencia artificial y preparándonos para lo que venía, y hemos perdido un tiempo precioso. Precisamente exigiendo a la inteligencia artificial que haga cosas que no hace bien. Igual la forma más fácil de explicarla es: la inteligencia artificial o el mundo de los datos funciona muy bien para ir de 1.000.000 a 100. Es decir, para procesar grandes volúmenes de datos, encontrar patrones, hacer preprocesamiento, es genial. Pero de 100 a 1 es pésima. ¿Qué ocurre? Que llevamos años pidiéndole a la inteligencia artificial que vaya de 1.000.000 a 1. Con lo cual estamos pidiendo a la inteligencia artificial que haga lo que peor hace, que es como esta última milla del proceso de decisión. Pero no nos hemos preparado para esa suplantación del humano en el 1.000.000 al 100.
Es decir, toda esa parte de preprocesamiento del 1.000.000 al 100, la inteligencia artificial nos puede sustituir, lo hace mucho mejor que nosotros. La mediocridad de llegar del 1.000.000 al 100, porque es lo fácil, es procesar datos sin ningún tipo de criterio, ahí la inteligencia artificial nos sustituye. Lo difícil, donde aportamos valor los humanos, es del 100 al 1. Y hace mucho tiempo que teníamos que estar formándonos en cómo capacitar a las personas para tener espíritu crítico, capacidad de tener una opinión, de valorar, de contribuir, de llevar el estado del arte más allá, no solamente reproducirlo. Del 100 al 1 es donde la oportunidad humana y la capacidad humana marcan una diferencia muy, 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 muy clara. ¿Qué pasa? Que tenemos sistemas educativos, como lo que decías, ¿no? Que han querido formar a mucha gente de forma muy rápida, con lo cual se han contentado en enseñar hasta el 100. Con lo cual les hemos enseñado a los humanos a hacer lo mismo que puede hacer la inteligencia artificial, que es un trabajo mediocre de procesamiento de información sin ningún tipo de criterio. Y ahora lo que tenemos tenemos a muchos humanos mediocres que saben ir del 1.000.000 al 100 y a mucha inteligencia artificial mucho más barata que un humano que va del 1.000.000 al 100. Y nos faltan personas capaces de ir del 100 al 1, capaces de hacer esa parte clave. Lo vemos muy claro en los coches autónomos, ¿no? Los coches autónomos precisamente del 1.000.000 al 100 son geniales, pero al final lo que son sistemas de asistencia humana, porque en ese del 100 al 1 hace falta la persona, porque hay tantísimos elementos a tener en cuenta que la inteligencia artificial no puede incorporarlos. Entonces es un poco la misma imagen. Vamos a tener procesos de trabajo altamente asistidos, con lo cual tenemos que ser capaces de rescatar cuál es el valor humano, cuál es el papel del conductor del coche, cuál es el papel del redactor de la noticia, cuál es el papel del pintor, del artista. Tenemos que recuperar ese 100 al 1. Lo que pasa es que hemos perdido años muy valiosos en formar a las personas a ser precisamente buenas en ese espacio. ¿Y crees que, mirando hacia el futuro ahora, ¿qué crees que esto va a pasar? ¿Hay empresas, gobiernos, universidades preparándose para eso? ¿Hay algún impulso, incentivos para que esto ocurra? Me temo que no. Yo de momento las reacciones que he visto a ChatGPT del ámbito educativo son prohibir su uso, que es absurdo totalmente, o crear mecanismos para detectar el plagio, lo cual también es bastante absurdo. Tendremos que cambiar la forma como enseñamos y tendremos que concentrarnos en ese 100 al 1, en crear capacidad humana en ese espacio en el cual no somos sustituibles por sistemas de procesamiento de datos. Y me temo que ese mensaje no está llegando. Pero seguramente, y es comprensible, tengo un amigo que siempre dice que si una persona se embalsamara en la Edad Media y reapareciera en el siglo XXI, lo único que reconocería es la universidad. La única institución que no ha cambiado desde la Edad Media es la universidad. Seguramente la universidad y la forma como educamos, como generamos conocimiento, hace mucho tiempo que merecía una atención mucho mayor y ser revisada. Al final, como no lo hemos hecho por las buenas, vendrán sistemas técnicos capaces de procesar datos que nos van a demostrar que lo que enseñamos ya no tiene valor, porque lo que enseñamos lo puede hacer un sistema de datos. Lo importante es lo que no puede hacer un sistema de procesamiento de datos. Pero insisto, no hemos aprovechado estos últimos años para reforzar esa capacidad de intervención humana. Solo para poner un poco más en concreto para mí, ¿no? De 0 a 100, estamos hablando de sentimientos, valores, empatía, amor, estas cosas. Esta es la parte. ¿De qué estamos hablando exactamente aquí? Estamos hablando de complejidad. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace es coger un corpus de datos existente, fijo, y procesarlo, y buscar patrones. Y en base a eso, reproducir esos patrones. Eso, cuando tienes un corpus de datos finito, está muy bien. Pero en la inteligencia artificial no hay evolución, por ejemplo. Es decir, ChatGPT puede coger la obra de Émile Zola, de un gran literato, y en base a lo que escribió Émile Zola, escribir una obra nueva de Émile Zola. Pero será el Émile Zola que existió. No puede ser el Émile Zola que tiene evolución. Por ejemplo, Picasso tiene diferentes épocas pictóricas.
¿no? Esas épocas pictóricas en la inteligencia artificial son imposibles, porque no hay evolución, hay un procesamiento de un corpus cerrado de datos. Con lo cual, cuando hablamos de complejidad, evolución, interacción, cuando hablamos también de improvisación, la inteligencia artificial no llega porque la inteligencia artificial, insisto, no me gusta hablar de inteligencia artificial, hablemos mejor de sistemas de procesamiento de datos, ¿qué es lo que son? O sea, el procesamiento es mucho más aburrido y simple de entender. Lo que hace es eso, y lo hace muy bien. La capacidad de la inteligencia artificial para coger datos y buscar patrones lo hace mucho mejor que cualquier persona humana. Pero cuando salimos de eso, cuando lo que necesitamos ya no es resumir el pasado o encontrar patrones en el pasado, sino que queremos realmente afrontar el futuro, queremos pensar creativamente, la inteligencia artificial es incapaz de hacerlo porque es un sistema de procesamiento de datos masivos. Con lo cual no es solo un tema de amor y de sentimientos, que también, pero es un tema de complejidad, de creatividad, de evolución, todo eso que la inteligencia artificial no puede recoger. El mismo ChatGPT dejó de entrenarse en 2019 con datos, porque no puede absorber los datos en tiempo real. Las personas humanas sí, cuando vas conduciendo con el coche, pasan cosas inesperadas y eres capaz de reaccionar, y de reaccionar de forma racional, de reaccionar pensando. Eso una inteligencia artificial nunca lo podrá hacer, porque no es procesamiento de datos. Con lo cual, todo lo que no es procesamiento de datos del pasado, la inteligencia artificial no tiene nada que hacer, porque es una capacidad que no tiene. Ahí es donde intervenimos los seres humanos. Tu trabajo, el trabajo de éticas, es justamente mirar el trabajo que tiene que hacer ahora para cambiar el futuro. ¿Qué futuro es ese? Yo creo que el futuro es mejor que el pasado, en términos tecnológicos. Creo que estamos empezando a salir del peor momento en el cual se ha juntado una falta de regulación con un desarrollo tecnológico muy importante. Ahora estamos con una fase de desarrollo tecnológico menos acelerado. Creo que la tecnología, a medida que la vamos utilizando, también la vamos desmitificando, ¿no? Nos prometen, no, la inteligencia artificial nos traerá coches autónomos. Después vemos que realmente no son autónomos. Nos traerá capacidad de predicción del futuro. Después vemos que realmente no predice el futuro, que hace un cálculo de posibilidades, un cálculo estadístico. O sea, creo que la experiencia de la tecnología nos ayuda a bajar un poco nuestras expectativas, y eso es bueno. Creo que ahora mismo se está juntando una cierta realización colectiva de que la tecnología no todo es tan fantástico y perfecto como se nos había vendido, y además hay un push legislativo importante para legislar y proteger a personas, con lo cual creo que en el futuro tendremos un escenario más equilibrado en términos de desarrollo tecnológico, que espero que siga, porque el desarrollo tecnológico es una conquista humana que hay que celebrar. Lo que no podemos es celebrar cuando el desarrollo tecnológico no es responsable y no ayuda a la mejora del bienestar de las personas. Pero creo que entramos en unos años de mejor negociación de los impactos negativos de la tecnología y mejor conciencia dentro del espacio del desarrollo tecnológico de la importancia de incorporar el tema de los impactos, el impacto social, el impacto ético, el impacto legal en el desarrollo y en el diseño de las tecnologías. Con lo cual creo que el futuro es un poco mejor que el pasado en ese sentido, de mayores garantías. ¿Y crees que en el futuro no necesitaríamos más empresas como éticas porque esto estaría involucrado en la gente, o esto sigue siendo así como la tecnología evoluciona, las personas evolucionan, todo evoluciona? Esto es algo que el ser humano no puede nunca llegar al final. Yo creo que toda innovación ha ido seguida de un proceso de negociación de los impactos negativos. Mi licenciatura inicial fue en Historia, me doctoré en Tecnología, pero mi licenciatura inicial fue en Historia, y eso me ha ayudado muchísimo a entender que la humanidad siempre ha estado negociando el impacto de la tecnología, desde la electricidad hasta la máquina de vapor, pasando por los coches de los que hablábamos. Los coches no se inventan con cinturones de seguridad, se desarrollan a lo largo del tiempo. Las medicinas no aparecen con mecanismos, protocolos de ensayo clínico, sino que se desarrollan con el tiempo. La inteligencia artificial lo mismo. O sea, la innovación, siempre hay una fase de adaptación, de descubrimiento del impacto social y de adaptación para mitigar esos impactos. Un poco lo que abogamos desde éticas es para reducir ese tiempo. Porque entre que tenemos el coche y que tenemos el cinturón de seguridad, muere mucha gente.
entre que tenemos la inteligencia artificial que toma decisiones y que tenemos la inteligencia artificial responsable, hay mucha gente que se queda fuera del juego. Hay muchas mujeres que no acceden a servicios que deberían tener, hay muchas personas no blancas que no acceden a servicios que deberían tener, o sea, hay víctimas de ese mal diseño de la inteligencia artificial, de esa discriminación algorítmica sistémica y sistemática que nos encontramos, con lo cual lo que abogamos en Éticas es por reducir el tiempo que tardamos desde que innovamos, entender el impacto de la innovación y legislar para asegurar que la innovación incorpora ese impacto en su propio desarrollo. Con lo cual creo que Éticas siempre será necesaria. Lo que espero que en el futuro sea más fácil ganar el argumento. Por desgracia, un poco la dinámica de Silicon Valley ha llevado a un cierto desprecio de todo lo que es social dentro de la tecnología, ¿no? Todas como las personas nos dedicamos a levantar una bandera roja de cuidado. Silicon Valley nos creó como esta idea de fe acrítica en la tecnología, esa idea de move fast and break things, que decía Mark Zuckerberg, ¿no? Muévete rápido y rompe cosas. Nosotros lo que hemos visto es que lo que rompe son derechos fundamentales. Y eso no es divertido cuando tú estás como en el receiving end, ¿no? Como en la parte receptora de que vulneren tus derechos fundamentales. Con lo cual el tiempo que nos tenemos que permitir para reducir ese gap entre innovación y mitigación del impacto social tendría que ser lo más corto posible. Yo espero que en el futuro seamos más capaces de acortar esos tiempos y de asegurar que la innovación que llega a las personas sea innovación responsable desde el diseño. Voy a hacer una pregunta que no estaba planeada, pero es que la charla está muy buena. Si tuviéramos aquí con nosotros el ChatGPT, ¿no? Hablando porque otro día, como te comentabas, yo estaba hablando con ChatGPT y le pregunté, bueno, ¿qué es Future Hacker, nuestro podcast, nuestra empresa? Y me dijo cosas totalmente inexactas, ¿no? Y yo empecé a enseñar lo que era, a poner ahí informaciones. O sea, y al final, después de algún tiempo, le pregunté nuevamente y me dijo más correcto. Bueno, pensando que esto está evolucionando cada día, que estamos hablando aquí en algún momento, incluso puede oír en algún momento del futuro nuestra charla y aprender con eso. Si tuviéramos aquí ChatGPT con nosotros, ¿cuál sería la principal lección que enseñarías tú a ChatGPT que sería importante como fundamental? La verdad que un montón. Pero lo que te animaría, por ejemplo, es a intentar experimentar ChatGPT desde la perspectiva de una mujer, por ejemplo. El otro día en un programa de radio hablábamos con una tertulia con varios hombres que decían, no, es que le pones los síntomas y te dice qué enfermedad puedes tener, ¿no? Seguro que si yo le pongo mis síntomas, nunca me dirá que mi enfermedad puede ser endometriosis, que es una enfermedad femenina muy poco investigada. Es decir, insisto, al final los sistemas de procesamiento de datos siempre como recompensan a la mayoría. Y somos muchas los que no somos mayoría. No es solo un tema de género. Estamos haciendo pruebas ahora mismo con reconocimiento facial y personas con síndrome de Down, personas ciegas, personas neurodivergentes, personas que no viven en ciudades. Es decir, las dinámicas de discriminación en los datos son múltiples. Todos podemos ser discriminados por los datos. Con lo cual, al final, esa confianza no es que estos sistemas yo podré ponerles información y siempre me la van a devolver. Pues tú, cuando entras como Eduardo y buscas información sobre Future Hacker, tú puedes introducir la información y cambiar esa dinámica. Pero hay muchas personas que no tienen ni el tiempo ni la capacidad de corregir su información dentro de ChatGPT, con lo cual ChatGPT siempre va a ser una herramienta coja en ese sentido, pero porque le falta el 100 al 1. Es decir, siempre va a ser una herramienta del 1.000.000 al 100, que hace algunas cosas bien, pero le va a faltar esa parte donde tenemos que intervenir los humanos y tenemos que saber cómo intervenir. Con lo cual, para mí, yo no le quiero enseñar nada a ChatGPT, le quiero enseñar a las personas a entender cuáles son las capacidades reales de ChatGPT, que son muchísimas. Yo lo utilizo mucho en mi trabajo, pero yo sé para qué sirve y no tengo una confianza ciega ni confío en ChatGPT. Yo lo utilizo para las cosas que sé que me puede aportar algo, pero no delego mi capacidad creativa o de redacción en ChatGPT, porque sé que no puede hacer esas cosas. Con lo cual yo a ChatGPT no le pido nada, nos pido a las personas que tengamos la capacidad
y que nos den las herramientas para entender realmente lo que es la inteligencia artificial y para dejar de relacionarnos con seres utópicos o con capacidades que no existen, que no tienen nada que ver con la capacidad tecnológica actual. ChatGPT es un sistema de procesamiento de lenguaje escrito. Y eso es genial, pero es limitado. Sí. Bueno, Gemma, buenísima la charla, las respuestas. Yo creo que este es un tema que seguramente esto seguirá, ¿no? Y será algo que seguirá evolucionando. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos una semilla. Muchas gracias por compartir con nosotros tu visión, vuestro trabajo en éticas y todo lo demás. Ojalá esto pueda ser difundido, ¿no? De una forma más masiva a mucha gente, porque yo creo que la mejor forma de entender y cómo trabajar con inteligencia artificial es no poner ciencia ficción, pero la realidad, ¿no? Y saber exactamente cómo una herramienta, es eso, una herramienta nos puede ayudar, ¿no? Y no esperar que ella nos direccione qué hacer, ¿no? Bueno, exactamente. Buenísimo. Bueno, dejo aquí un tiempo, las últimas palabras, si quieres decir algo para finalizar ahí nuestra charla. No, muy agradecida por el espacio, por la conversación, y espero que poco a poco vayamos avanzando hacia esa conversación sobre tecnología, que no sea conversación sobre ciencia ficción, sino realmente sobre capacidades técnicas reales y cómo mejorar esa interacción entre lo humano y lo tecnológico. Creo que no se trata de demonizar la tecnología, pero tampoco de despreciar a lo humano. Creo que tenemos que aprender que el resultado del conocimiento humano tiene que ser la mejora de las capacidades humanas y técnicas, y espero que vayamos avanzando poco a poco hacia ese espacio de retroalimentación positiva y no de espiral negativa en la que estamos constantemente como despreciando al humano como si ya no tuviéramos nada que aportar. El humano tiene mucho que aportar, la inteligencia artificial existe porque muchos humanos han hecho mucha investigación y muchísimo trabajo. Espero que seamos capaces de poner eso encima en los debates y hablar de cosas realmente existentes. Perfecto. Bueno, y dejo aquí abierto el espacio de Future Hacker para que cuando tengas más ahí resultados de investigación y cosas que enseñar y compartir con la gente, estamos abiertos ahí a compartir todo eso también, porque creemos en eso también aquí en Future Hacker. Será un placer, muchas gracias. Entonces, Gemma, muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Future Hacker. Life. Path. Future.